Hola, buenas noches. Vamos a darle a colación al primer parcial de negocios internacionales, el cual consiste en realizar básicamente un debate compuesto por nuestro grupo, denominado el grupo PIP. Bueno, para aclarar también, resulta pertinente decir que somos de la clase del miércoles de 4 a 6 y nuestro grupo está compuesto por quien les habla, Mateo Cepeda, Juan Diego Benavides, Laura Pinto, Nicolás González, Alejandra Castro Mantilla, María Alejandra Valderrama Páez. y Santiago Rincón. Listo, perfecto. Una vez presentados todos, vamos a manejar el debate de tal manera como lo hacemos en clase, es decir, voy a ser el moderador y antes de que cada uno tenga la palabra, voy a decir el nombre de la persona con el fin de identificarlo y saber quién hizo la participación respectiva. El debate se va a regir por una pregunta guía, la cual dice: los negocios internacionales concebidos de manera adecuada pueden constituir un método, herramienta altamente efectiva para ayudar a superar la pobreza o inequidad que afecte a las distintas sociedades mediante el aprovechamiento de algunos de los beneficios de la globalización comercial. Para ello, sin embargo, se necesita que los distintos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones. Para abrir el debate, vamos a hacer un párrafo introductorio que lo va a hacer Laura Pinto. Bueno, ¿es la globalización verdaderamente una oportunidad o es una amenaza? Esto es algo que las personas se cuestionan y tiene sentido. Si bien la globalización ha sido un proceso de conexión y crecimiento de naciones, no solo económicamente, también ha traído consigo desigualdad y por ende diferentes consecuencias y amenazas para las personas y el planeta. La globalización es amiga de unos y enemiga de otros, pues podemos ver progreso como los de los países asiáticos en diferentes ámbitos como el social, el político, el ambiental, el tecnológico y claramente el económico, en el que ha pasado de estar como países más pobres en el mundo a países con un desarrollo ejemplar. La globalización es básicamente un proceso de intercambio en el que los principales factores son la mano de obra y la tecnología. Factores que si vemos de manera rápida, al compartirlos entre países se puede ver un progreso infinito, pues lo primero a lo que lleva es al intercambio de experiencia y conocimiento. Pero siendo realistas, este también es un proceso que lleva a la pobreza y el aprovechamiento de países en desarrollo. Esto se evidencia al comparar economías avanzadas con economías en desarrollo, pues al ver las economías avanzadas podemos ver un trabajo de disminución de la pobreza por la gran cantidad de oportunidades que tienen las personas en este país. Pero al ver un país en desarrollo es evidente la existencia de la pobreza y muchas veces el crecimiento de la misma. Al encontrar estas diferencias entre países, la globalización deja de ser buena, pues es cuando podemos ver que los países avanzados toman provecho de los países en desarrollo. Muchísimas gracias. Le damos la palabra pues a mí, Mateo Cepeda, para complementar un poco lo que dice Laura y basándonos en la lectura de Salama, encontramos que en los países subdesarrollados destacan dos fenómenos, los cuales también están presentes en el mundo desarrollado, pero estos resultan menos visibles en dichos países. El primer fenómeno es que el crecimiento fomenta desigualdades cada vez mayores entre el capital y el trabajo, y en este último pasa desde hace más de 20 años. Y el segundo fenómeno es que las leyes de mercado no conducen a una disminución de la pobreza cuando el crecimiento es modesto y volátil como en América Latina. Básicamente lo que nos quería transmitir al autor es que en los países subdesarrollados o países del tercer mundo, mayormente en América Latina, encontramos que al aumentar la tasa de crecimiento debido a la globalización, lo que hace es que se aumenta la brecha de desigualdad en estos países, generando un aumento en la pobreza. Cosa contraria que es menos visible en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque al momento de tener la globalización y este tipo de inversión extranjera en dichos países, es mucho más el personal que se encuentra capacitado para suplir dichos puestos, lo cual genera que esa brecha de desigualdad no sea tan abrupta o no se marque de una manera tan grande en dichos países. Continuando con el orden, le damos la palabra a Alejandra Valderrama. Bueno, pues desde mi punto de vista, por supuesto que los negocios internacionales administrados en términos claros son sumamente pues, efectivos para superar la pobreza y la desigualdad en la sociedad al sacar provecho pues, de los beneficios de la globalización. Un claro ejemplo es el caso Cosurca, que pues bueno, como tal se trata de la cooperativa del sur de Cauca en el contexto colombiano. Sin duda alguna todos sabemos que Cauca ha sido pues uno de los, o bueno, de las regiones más afectadas por el conflicto armado del país. Una región caracterizada pues básicamente por altos índices de pobreza, de desigualdad,
Razón por la cual, pues digamos, como nos contextualizaba el caso, era un sitio donde los habitantes preferían dedicarse al cultivo ilícito de la hoja de coca y la amapola, llegando a traer un mayor volumen pues, de más actores armados, además de otras problemáticas sociales como lo vienen siendo la explotación infantil y la prostitución. Ahora, a raíz de este desfavorecedor pues, panorama, nace entonces COSURCA en 1993 con el fin de organizar a los campesinos de la zona y sustituir esos cultivos ilícitos por café de alta calidad y orgánico, pero pues sin descuidar otros productos también. Ahora, esto significó pues para los pequeños productores de la región la oportunidad de trabajar de forma distinta, de forma más autónoma, donde el rol de los trabajadores no se limitara únicamente pues a cultivar y vender a los gremios, y pues COSURCA en sí se encargó de ser la oportunidad para comerciar internacionalmente mediante Expo COSURCA. Pena. Ahora, pues como podemos ver algunos beneficios de la globalización en este caso. En primer lugar, la extensión de la comunicación. Como vimos en el caso, la extensión de la comunicación para los pequeños productores pudo desarrollarse pues de forma orgánica, permitiendo en primer lugar pues poder conectar con un mayor número de clientes a nivel nacional para después dar el siguiente paso con Expo COSURCA al pues, panorama internacional. También pues con ayudantes pues internacionales como la Fundación Interamericana. Y pues bueno, los productos de los colombianos se dan a conocer y también les permite crear además asociatividad, es decir, logran crear entonces, por decirlo así, su primera red de relaciones con actores internacionales, que en últimas pues también ayudan a seguir dándole notoriedad a su producto, agilizar procesos y pues también les permite como ser conocidos por otras organizaciones, como lo que es Fairtrade, la Unión Europea, Root Capital, Incofin, entre otras. Y pues obviamente también tener un volumen de ventas más alto, como el que se registró en el 2017, donde COSURCA contó con un total aproximado de $130,000 y lo que representó también $96 per cápita. Muchas gracias, Alejandra. Continuando con el orden, le damos la palabra a Diego Benavides. Listo. Y teniendo en cuenta lo que acaban de decir nuestros compañeros, todo en contexto, digamos que en lectura de los casos se nota que es algo muy positivo para el país y para el desarrollo de cultivos fuera de las drogas, la coca y todo. Pero hay un dilema y es que en verdad al día de hoy la globalización para los países subdesarrollados no los está beneficiando, porque a pesar de todo lo bueno que se han hecho, en el mismo caso se evidencia como varios testimonios dicen que por los altos precios de la exportación, de mantener los certificados y de poder mantener un producto de calidad, pues todo eso son costos y son costos que suman bastante. Entonces, por ello, al final del día, no le está generando la suficiente rentabilidad para ellos tener una vida más allá que decente. Entonces, eso es un dilema. Y entonces, la gran sería, ¿cómo es que podemos ayudar para que la globalización en verdad sea justa para todos? Porque en verdad muchas veces los países desarrollados ponen barreras de entrada y barreras de salida para los países subdesarrollados y nosotros no ponemos las mismas condiciones, pero y pues es algo como obvio, porque pues ellos tienen más poder financiero y político que los países subdesarrollados. La gracia sería entonces hacer una globalización mucho más social, porque es que en verdad si no se plantea una globalización social, una globalización social mal gestionada traería entonces consigo una consecuencia mucho peor, que sería la amenaza a la identidad, a los valores culturales y aún peor, a una menor competencia, que es lo que se supone que la globalización busca, que en verdad todos podamos competir en un estado equitativo. Y también, como se demuestra en la lectura, sería evitar los casos como son de dumping, que es un método que utilizan las empresas extranjeras para transferir sus excedentes de producción a mercados externos, y en este caso a mercados subdesarrollados de países del tercer mundo. Gracias, Juan Diego. Le damos la palabra a Nicolás González. Listo. Como es, digamos, en lo que menciona mi compañero, bueno, Juan Diego, digamos en que se tiene que llegar a una globalización competitiva, una competitividad equitativa, se tiene que tener en cuenta, digamos, las ventajas que puede tener cada país y, digamos, es que tiene que desarrollarlas. También tener en cuenta, digamos, las necesidades que llegan a tener los ciudadanos de esta. Digamos, metiéndolo un poco más en el contexto colombiano,
se debería, digamos, tener en cuenta en que el sector agro es bastante dañado o es bastante, digamos, frágil frente a otros sectores, ya que, digamos, Colombia cuenta, en primer lugar, digamos, con grandes recursos naturales en los que, digamos, destaca la disponibilidad de fuentes hídricas, gran variedad de flora, de pisos térmicos. Entonces, digamos, este tipo de cosas son los que tiene que ver, digamos, Colombia, llevarlos a una ventaja, llevarlos, digamos, a una mayor especialización, en donde, digamos, llega una ventaja absoluta, que, digamos, tomamos una ventaja absoluta como cuando un país o un territorio es más eficiente que cualquier otro en la producción de un bien. Esto, digamos, tiene que tener en cuenta Colombia con respecto a los ciudadanos, a los cultivadores, a los campesinos y las necesidades que estos tengan. Y más que todo, digamos, de tomar esta ventaja competitiva para poder, digamos, abrirse en el panorama exterior. Entonces, digamos, en un clima, digamos, cálido se pueden llegar a cosechar plátanos, cocos, caña de azúcar. En un clima, digamos, templado ya es como más piña, café, que ya lo profundizaremos, digamos, ahorita más tarde con el caso de Cosurca. Y, digamos, en el clima frío se da la papa y el trigo. Estos, digamos, son productos que Colombia se puede especializar, en los que se puede llegar a internacionalizar, digamos, si llega a fomentar aún más el desempeño, digamos, de los cultivadores o, digamos, la maquinaria y todo ello, inversiones. De esta forma se llega a llamar la inversión extranjera. Entonces, digamos, con todo esto también, teniendo en cuenta la desigualdad, se tiene que tener en cuenta, digamos, una cosa bastante clara, digamos, con Colombia, que es la distribución de las tierras. La distribución de las tierras, según un análisis del DANE para el 2016, se mencionaba que el 81% de las tierras de Colombia es ocupada, o bueno, es dueña solo el 1%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no fomenta, digamos, la distribución de tierras para, digamos, distintos cultivos con base, digamos, en los distintos tipos de trópicos o de ambientes que tenemos. También, digamos, con esto se tiene que en cuenta que 43 millones de hectáreas son de uso agropecuario y, digamos, de estas, 34,4 solamente son para ganadería, mientras que solo un 8,6 para la agricultura. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, digamos, Colombia no fomenta tanto este sector y lo debe tener mucho más en cuenta, digamos, para temas de globalización y fomento, digamos, para que no haya tanta desigualdad. Gracias, Nicolás. Le damos la palabra a Santiago Andrés Rincón. Sí, yo quería agregar, referente a lo que decía Juan Diego, que a pesar de los beneficios económicos que se puede generar a partir del comercio internacional, no todos los países pueden aprovechar las ventajas de la globalización, ya que las mejoras de la productividad y los avances tecnológicos que existen hoy en día pueden provocar pérdidas de empleos de personas en regiones y sectores de ciertas zonas. También es muy cierto que todavía se necesita fortalecer mucho el sistema de comercio mundial para promover una mayor inclusividad que ayude a eliminar las barreras comerciales que aún existen para los países que están en desarrollo y que los limitan, entre los cuales pues nos encontramos nosotros, Colombia. Y también para lograr reducir la inequidad a nivel mundial y asegurar un mayor desarrollo humano se requieren cambios en las modalidades de interrelación entre los países. Eh, Porque aún existen algunas formas de comercio internacional que son desfavorables para países en desarrollo y no permiten controlar el proteccionismo de los países industrializados y de asimetrías existentes. Gracias, Santiago. Le damos la palabra a María Alejandra Castro. Bueno, pues según el texto de Consurca, una excelente solución frente a esta problemática sería el comercio justo, como lo nombró María Alejandra anteriormente, ya que este se puede definir como una oportunidad en la que los productores y comercializadores cuentan con una mejor relación comercial a partir de una compensación adecuada dentro de la cadena de valor, ya sea de un producto o de un servicio, incluso el cual reconozca este trato justo en el mercado internacional. La mayoría de expertos pues avalan este efecto positivo, ya que ha tenido pues numerosos beneficios en miles de personas en el mundo, las cuales han visto mejoras en las condiciones de vida de agricultores al entrar a formar parte de este sistema, ya que a muchos los empodera, les ofrece mejores sueldos y también garantiza unos precios mínimos independientemente de las fluctuaciones del mercado. Por ende, esto beneficia hacia toda la comunidad, ya que los beneficios se dedican a la mejora de las condiciones pues, de la zona, disminuyendo así la pobreza. Por ende, también surge la pregunta de si en la actualidad realmente se está ayudando a cambiar el sistema internacional de intercambios comerciales, y esta respuesta sería afirmativa si se exigiera más contenido social y ecológico en todos los segmentos del mercado.
pues también teniendo un llamado de atención implícito al tema fundamental de la distribución de riqueza y que esto no sea solo un tema de comercio justo, que sea una voluntad o que algunas empresas quieran tener responsabilidad social, sino que en verdad se convierta en una ley de obligado cumplimiento a las que se les obligue la Organización Mundial de Comercio y a diferentes organismos internacionales pues para que ejerzcan estas. Y también que no sea solo algo que se adopte, sino una norma mundial. También quería nombrar otros beneficios que aporta el comercio justo, ya sea a nivel medioambiental, comercial. Se podría ejemplificar como la transparencia en toda la cadena de producción, también en la salud, para evitar productos con químicos que no contengan transgénicos y también con la certificación ecológica. Asimismo, esta herramienta también pues que esté al alcance de todos y que también está en nuestras manos apoyar esto, ya que si apoyamos pues dicho comercio, podríamos combatir la desigualdad que existe entre los que pagan los consumidores y también lo que reciben los pequeños agricultores por su trabajo, pues ya que esto garantizaría que miles de personas recibirían una recompensa justa por su trabajo. Gracias por la verdad. Se le otorga pues, la palabra a quien les habla, Mateo Cepeda. Bueno, básicamente yo quiero tocar 3, 4 puntos a favor del argumento que dio Juan Diego y en contra del argumento que dio pues, María Alejandra Valderrama. El primero de ellos es que en el caso de Corsurca y Expo Corsurca encontramos que la mayor debilidad como que presentaba y pues la mayor debilidad que presentan muchas organizaciones campesinas es de carácter de la buena liquidez o un fondo solidario con el cual puede responder mejor a las necesidades de crédito que tienen los pequeños productores o los jóvenes que quieren emprender. Básicamente esto resulta una debilidad pues bastante abrupta y marcada porque al no darle ese subsidio y ese crédito a los pequeños productores o personas pobres, por decirlo de alguna manera, no, estas personas buscan que no prosperen y se generen en esa brecha de desigualdad. Como segundo punto importante es la falta de desinformación que hay en los sectores de pobreza, debido a que en estos sectores no llega la información o las oportunidades que se generan a partir de la internacionalización y la globalización que hablábamos al inicio, ya que al ser sectores pues muy vulnerables o de bajos recursos, nunca se llega a esta información a tan bajos niveles. El tercer punto es que entre más alto sea el nivel de desigualdades, habrá menos posibilidad de que el crecimiento disminuya. Esto lo pudimos evidenciar en la lectura de Salama y básicamente nos muestra que si entre más alto sea el nivel de desigualdades, que es lo que pasa en los países de Latinoamérica, no habrá posibilidad de que este crecimiento ayude a la reducción de dicha pobreza. Un dato también pues curioso es que se realizó un estudio en donde mostraba cuántas generaciones tiene que pasar ciertas familias en, digamos, Brasil, Colombia, Argentina, para que ésta salga de pobreza. Y encontramos que Colombia es el que más afectado está, en donde tienen que pasar 11 generaciones en familia para que la persona pueda salir de dicho sector de pobreza. Y como último punto, y ya acabando, es que pues también se enmascaran las desigualdades entre clases. Es decir, que las clases medias se empobrecen cada vez más con el fin de favorecer a las clases más altas, lo cual genera que pues cada vez se hagan más pobres y los ricos se hagan más ricos, beneficiando a un grupo muy selecto y muy pequeño de personas en países subdesarrollados como el nuestro. Ahora bien, continuando pues con el orden, se le da la palabra a Laura Pinto. Bueno, teniendo en cuenta lo que dijeron mis compañeros, podemos ver que la globalización atrae muchas oportunidades, pero también es sinónimo de competencia. Es por esto que las grandes economías y las grandes empresas siempre buscan reducir los costos y incrementar sus ganancias. Al reducir sus costos es cuando empiezan los factores de violación de derechos, del crecimiento de la desigualdad, de incluso el impacto medioambiental y obviamente un ambiente extremo de corrupción entre naciones y entre empresas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Bangladesh, del Rana Plaza, en donde multinacionales como Benetton y Mango, entre muchas otras empresas de ropa, decidieron no seguir las condiciones laborales que se siguen en todo el mundo, se hicieron aprovechar de las condiciones de las personas que viven en estos países, que solo buscan un mínimo diario, que ni siquiera es el mínimo
que tienen derecho todas las personas en los diferentes países del mundo, y simplemente los trataban con muy bajas condiciones laborales hasta el punto en el que el edificio en el que trabajaban colapsó y se perdieron más de 300 vidas. Teniendo en cuenta esto, también podemos ver la globalización como un riesgo para las economías en desarrollo, ya que en los últimos años las exportaciones que han aumentado han sido la de los bienes manufacturados, dejando de un lado los productos primarios, y al disminuir las importaciones de bienes primarios, los afectados son los países en desarrollo, pues estos son los productores de las mismas. Gracias, Laura. Continuando con el orden, se le da la palabra a María Alejandra Valderrama. Bueno, en primer lugar, pues respondiéndole a Mateo Cepeda, que dio un argumento en el cual pues sí decían que obviamente los costos para pues los campesinos o los pequeños productores eran bastante altos. Precisamente pues en el caso esa era como una de las condiciones que el comercio justo imponía, y era que básicamente tenía que haber una prefinanciación, una etapa de prefinanciación en la cual se solicitaba, ya fuera no necesariamente tenía que ser al cliente, pero se le solicitaba que se le financiara al productor el 60%, pues como de todo lo que se iba a hacer. Entonces, pues por ese lado, sí, de todas formas, hay oportunidades o se dan pues situaciones en las que los pequeños productores tienen la capacidad de contar con un sustento económico que pues les ayuda. Ahora, pues también Juan Diego al inicio dijo algo de que debíamos hacerlo pues la globalización un poco más humana, y realmente la globalización pues en el caso del pues de este COSURCA realmente sí se puede ver la extensión como de los derechos humanos, porque digamos COSURCA fue una organización que fue creada con el apoyo de la ONU con el fin de mitigar estos efectos de violencia en la región del Cauca, donde se encontraban pues básicamente, como dije antes, en conflicto armado, en desplazamiento voluntario, en explotación infantil, en prostitución, por lo que bueno, como vimos, gracias a la internacionalización, qué pena, pues bueno, se pudieron dar mejores condiciones, pues digamos, en primer lugar se visualizó la inclusión de jóvenes, el empoderamiento femenino, mejores condiciones de empleo, pues donde realmente los pequeños productores tuvieron la oportunidad de estar pues incluidos en la cadena de valor pues de los productos que ellos mismos cultivaban, y no era como que se cortaba la relación de una vez en el gremio como antes. También se dio la garantía de la seguridad alimentaria, nutricional también pues para las familias asociadas, al igual que la salud y la educación. Entonces por esa parte sí hay formas de pues hacer que todo sea un poco más humano, un poco más con un énfasis social, solo que hay que hacerlo con los métodos adecuados, tal como dice pues el enunciado del debate, ¿no? Y pues en este caso nos muestran que si nos aliamos o si podemos tener el certificado, que pues ellos lo hacen es con el de el comercio justo, pues pueden abrirse muchas puertas. Ahora, pues también me parece importante pues mencionar que obviamente la globalización es algo que pues sí nos hace, pues si entra de competencia obviamente, pues también hace que desaparezcan las fronteras económicas. Entonces, pues digamos, en nuestro caso, se le dio la oportunidad a los campesinos de exportar su producto, o sea, pues donde antes pues básicamente no se estaba haciendo nada más que plantar cultivos ilícitos, se les da la oportunidad de exportar un producto lícito, logrando permitir pues el libre tránsito de mercancías capitales, que pues en este contexto es nuestro café colombiano, y pues asimismo también podemos ver que se da la transferencia de conocimiento, que eso también es importante, y de tecnología, dado que bueno, pues en el caso nos decían que con la certificación del Fair Trade se les permitía tener a ellos mejores gestiones comerciales gracias a las capacitaciones que pues tenían que estar constantemente para el cumplimiento de normas, y también pues que tenían también como esa capacitación y ya habían desarrollado las habilidades los pequeños productores de poder tener diálogos con diferentes actores nacionales e internacionales. Entonces, pues me parece importante también tocar estos puntos y ver que sí hay casos en los que efectivamente la globalización está al favor de las personas. Gracias, María Alejandra. Le damos la palabra a Juan Diego Benavides. Y bueno, ya para también ir recapitulando lo que todos hemos dicho, es cierto que en verdad sí la globalización ha ayudado, pero también hay ciertas cosas en las cuales está todavía muy limitada en los países subdesarrollados. Y lo que sucede es que
como dice María Alejandra, es cierto que muchas veces han ayudado en muchas cosas y de acuerdo a que gracias al Fair Trade han podido exportar y que nos vean, digamos, que como un lavado de cara a los campesinos y a la forma en que ellos generan sus ingresos y la producción. Pero también es que, como se mira en el mismo caso, como tal, el gobierno no les ha ayudado como tal a poder, para que se financien y para que los ayuden en todo su proceso. O sea, el gobierno como tal no los está apalancando ni los está ayudando, porque como se menciona en el caso, muchas de las financiaciones son financiaciones de la Unión Europea y de otro tipo de organizaciones sociales internacionales. Entonces, la gracia sería que para en verdad poder empezar a que digamos que en el caso de Colombia, poder ser competitivos, porque la gracia de la globalización es que todos seamos competitivos por igual, es que empezar a proteger nuestras producciones, nuestros productos, y apoyarlos, digamos, de una manera temporal, ya sea con aranceles, con subsidios y cuotas de importación, para que crezcan lo suficiente para entrar a la competencia internacional. Porque es que lo que sucede en estos casos es eso. Y también de manera temporal. Porque, por ejemplo, pasa que si se aplican demasiados subsidios, digamos que de una manera se ralentizan los procesos y tampoco se apoya a que, bueno, se les da una ayuda, pero para que empiecen a mejorar y a seguir mejorando, como también la implementación de políticas industriales, ya que a medida que los países pobres se enriquecen y la producción y los empleos sectorales se desconcentran y se diversifican, mejor para nosotros. Gracias, Juan Diego. Se le otorga la palabra a Nicolás González. Listo. Entonces, digamos, queriendo complementar cosas que Mateo, Juan Diego y mi compañera Alejandra mencionaron, digamos, quiero mencionar primero el tema que mi compañero Mateo mencionó, digamos, de que faltan 11 generaciones para que, digamos, se llegue como a reducir la desigualdad. Digamos, para esto, el caso de Cosurca, como tal nos mencionaba, digamos, que debe apoyarse e involucrarse a los grupos de poblaciones más vulnerables. ¿Esto cómo? Mediante políticas generales, también las políticas industriales que mencionó mi compañero Juan Diego, pero las políticas generales pues son bastante importantes, ya que estas son las que dirigen, como digamos, la gestión y la producción de factores o infraestructuras. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, son los métodos adecuados que mencionaba mi compañera Alejandra, pues así lo veo yo, son los métodos, digamos, que se requieren, como lo son, digamos, sistemas de educación, telecomunicaciones, un mercado financiero estable, todo el tema, digamos, de vías, en donde, digamos, en Colombia, más que todo, digamos, para las zonas rurales, digamos, como en el Cauca, las vías no es que sean las adecuadas. Si bien, digamos, el caso mencionaba, digamos, que las ayudas del comercio justo han ayudado a los campesinos, digamos, en las maquinarias necesarias para despulpar los granos. Puede que, digamos, los otros factores no sean los adecuados para la internacionalización o la venta, digamos, de estos productos. Así como mencionaba mi compañero Juan Diego, esto es bastante trabajo, digamos, del Estado donde tiene que intervenir. Y vuelvo y menciono, tiene que intervenir o involucrarse en los grupos de poblaciones más vulnerables, los que requieren la mayor necesidad, conocer, digamos, los aspectos que requieren. Digamos, otro aspecto que mencionaba el caso es que por la falta de oportunidades laborales, la baja valoración, digamos, de la cultura, los campesinos están emigrando a las ciudades, dejando de un lado, digamos, como su vida rural, dejando, digamos, estos sectores de un lado, y no queriendo como intervenir en esto es básicamente por la violencia, por la falta de oportunidades, por la dificultad, digamos, con temas de aranceles, de impuestos, todos los trabajos que tienen que hacer para efectuar esto, debido, digamos, a la falta de intervención del Estado y la falta, digamos, como de facilidad que le tienen que dar a estos. Entonces, básicamente esto, tienen que, digamos, tener en cuenta, digamos, involucrar estos grupos y conocer sus necesidades. También con lo que mencionaba mi compañero Juan Diego acerca, digamos, de que la mayoría de inversiones vienen del exterior, esto toca tomarlo muy en cuenta. Digamos, con un aspecto con la OCDE, que Colombia está involucrada dentro de ellos, es bastante importante como reconocer este aspecto, reconocer, digamos, que a los otros países, mostrarles nuestros avances tecnológicos,
y así, digamos, fomentar la internacionalización de los productos. Como venía mencionando, digamos, en mi anterior intervención, no solo hay que quedarse, digamos, en el café, en el caso, digamos, de Cosurca, que lo mencionaba, que algunos agricultores solo se quedaban en el café, y esto no es bastante bueno. Esto se puede ver relacionado, digamos, como en finanzas, de meter todo en un mismo portafolio. No es así. Se requiere mayor diversificación, digamos, de productos, que haya mayor colaboración para los campesinos, y de esta forma mostramos a los demás países nuestras ventajas gracias, digamos, a la OCDE, ¿cómo se dice?, a innovaciones que nosotros implementamos, pero esas innovaciones no se van a dar sin una buena intervención del Estado y una buena colaboración a los verdaderos afectados. Gracias, Nicolás. Se le toca la palabra a María Alejandra Castro. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Nicolás y es importante resaltar que para poder cumplir el papel de lucha contra la desigualdad y de garantía de desarrollo hay unos principios los cuales fueron aprobados por la Organización Mundial de Comercio Justo. Este se establece sobre unas bases de igualdad y transparencia en las relaciones de trabajo que mejoran, por supuesto, las condiciones de vida de los productores de diferentes países. Incluso comunican a los consumidores los productos que adquieren, si han sido también elaborados en condiciones dignas, pues para poder ser objetivos. En cuanto al comercio justo, este se rige por estándares de creación de oportunidades para productores y productoras desfavorecidos económicamente, los cuales son vulnerables. Esta estrategia también alivia la pobreza, fomenta el desarrollo sostenible y da muchos beneficios a las poblaciones vulnerables, buscando así crear oportunidades para productores que se encuentran en desventaja económica o son marginados por el sistema de comercio convencional, ya sean países desarrollados o en otros. Uno de los primeros estándares es la transparencia y la rendición de cuentas, ya que requiere una gestión de las organizaciones y de sus relaciones comerciales transparentes, ya que las organizaciones de comercio justo fomentan la participación de empleados, también de miembros o personas productoras, agricultores, y estas se hacen a través de procesos colectivos de toma de decisiones, también por negociaciones formales o informales, básicamente buscando pues relaciones comerciales justas. Las organizaciones de comercio pues buscan el bienestar social, como ya lo he dicho anteriormente, también el económico y el medioambiental de los productores marginados, y no simplemente buscan maximizar sus ganancias a costa de ellos, sino que buscan, ¿verdad?, tener un impacto social y pues hacer un cambio frente a esto. Esto también ayuda a mantener relaciones a largo plazo, ya que estas se basan pues en confianza y respeto, contribuyendo hacia la promoción y el crecimiento económico y pues del comercio. Algo que ha dicho María Alejandra anteriormente es que por medio del comercio justo se realizan pagos por adelantados, ya sea en las fases de precosecha o preproducción, pues ya que el comercio justo quiere reconocer, promover y proteger la identidad cultural, ayudar a los agricultores y pues también a las familias productoras. Entonces, básicamente recoge pues en un precio justo, en el contexto ya sea local o regional, y pues también se acuerda a través de diálogos, capacitaciones en las que se les enseña cuánto pueden pedir por los productos y por las cosechas, y pues la idea no es solamente cubrir costos de producción, sino también que permita una producción socialmente justa y ambientalmente responsable. Gracias, María Alejandra. Se le otorga la palabra a Santiago Andrés Rincón. Sí, complementando algo de lo que decía Laura ahorita sobre la globalización, es que se ha dado de forma simétrica y que ha puesto en desventaja a muchos países en desarrollo. También que hay que tener en cuenta que la apertura de los mercados no reduce automáticamente la pobreza y que la integración por medio de las exportaciones ha sido mucho más convincente que la integración gracias a una rápida liberación. En cuanto a lo que decía María Alejandra Castro, en el comercio justo también se presentan algunas irregularidades porque, por ejemplo, en un estudio de la escuela SOAS de Londres, a raíz de un estudio que hicieron, se generó polémica, ya que se reveló que agricultores que trabajaban para empresas de comercio justo no estarían recibiendo mayores salarios ni mejores condiciones laborales que los que trabajaban para las empresas tradicionales. Es decir, que no se está dando cumplimiento con lo que se supone que es el comercio justo para estas personas. Gracias, Santiago. Se le otorga la palabra pues, al moderador, Mateo Cepeda. Digamos, un poco respondiendo a lo que decía María Alejandra y recalcando un poco lo que decía Juan Diego, y pues trayendo ya un poco a colación y para darle respuesta a la pregunta que rige la discusión,
y enfocándonos básicamente en las tres últimas líneas que nos recalcan que para ello, sin embargo, se necesita que los distintos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones. ¿Qué decía Juan Diego? Lo cual me pareció pues bien traído a colación, es que pues todos estos subsidios y estas ayudas que se le brindaba al campesino, básicamente las daba algunas organizaciones como que se enfocan en esto, pero no lo hacía como directamente el productor o los dueños de la empresa. ¿Por qué? Porque toca llevarnos a preguntar si estos productores están dispuestos a adquirir estos costos, es decir, disminuir su utilidad por el bien, digamos, de la sociedad y un mercado básicamente que no es el de ellos, que no tienen como ese sentido nacional de ayuda hacia pues un público que no es el de ellos. Adicionalmente, quiero recalcar algo que dijo Santiago, y es que esta apertura comercial, básicamente, si bien ayuda demasiado, tiene que estar acompañada de políticas que, tal como lo decía Salama, no dañen la semi-industrialización interna. ¿Por qué? Porque al traer esta globalización y esta inversión extranjera directa, lo que ocasiona es que si no se le ponen esos peros y esos aranceles y demás, compitan o entren al mercado a competir con unos precios mucho más bajos de los que nos encontramos actualmente y genera la destrucción total de la industria interna nacional. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas del primer mundo que se internacionalizan y debido a la globalización vienen con tecnologías bastante capacitadas con el fin de bajar el precio pues muy inferiormente y no podamos competir contra ellas. Por eso es que es importante como que tener de la mano y traer la colación con esas políticas como que el Estado y la nación para que no se destruya nuestra industria interna. Asimismo, quería tocar y traer a colación pues lo de se me va la palabra, el mercado justo. La justicia de mercado. Eso. Que para traerlo, si bien es muy buena solución, toca hacer que, pues aplicarlo de una gran manera y básicamente cambiar esta mentalidad que tienen los distintos actores en cuanto a sus posiciones e intereses, con el fin de llevarlos a recapacitar bien de qué se está haciendo. Y se le otorga la palabra a Laura Pinto. Bueno, teniendo en cuenta lo que han dicho Santiago y Mateo, quiero recalcar que para poder superar todas estas barreras tenemos que tener muy en cuenta la corrupción, ya que la corrupción, debido a la globalización, ha hecho que las empresas y las economías grandes tomen cierto poder sobre cualquier otra organización que haga que el mismo comercio no pueda ser justo. También podemos ver que el comercio justo se está dando por medio de organizaciones que tratan como de organizarlo y de crear este mismo, pero estas mismas organizaciones se ven afectadas por la corrupción y ya hay ejemplos de que estas organizaciones que otorgan permisos o que otorgan la imagen de que se está haciendo lo correcto están siendo compradas para que digan que cierta compañía está haciendo, no sé, por ejemplo, una pesca justa, pero en realidad no lo está haciendo. Y esto también puede afectar a países en desarrollo, ya que uno, pues no tenemos las capacidades que tienen estas economías y dos, pues que nos pueden ganar por muchas maneras y en esas también, como lo decía Mateo, es el precio. Ellos tienen la capacidad de comprar al que sea y bajar los costos a unos muy bajos y hacer una competencia prácticamente imposible. Continuando con el orden, se le otorga la palabra a María Alejandra Valderrama. Bueno, es muy cierto todo lo que dice Laura. El factor de la corrupción, pues yo creo que eso sí es algo como un poco inevitable, o pues que ya parte más que todo como de la ética y la responsabilidad social que cada empresa y cada país debe ejercer a la hora pues de realizar sus exportaciones y de realizar sus relaciones internacionales. Pero pues sin embargo, digamos, seguimos resaltando como tal lo que hace la labor pues sí, o sea, del comercio justo, que como tal ellos intentan en serio pues demostrar o bueno, promover lo que es el comercio solidario, sostenible, pues y que se hace para personas que realmente lo necesitan, como lo son pequeños productores.
Ahora, también me quedé mucho con una duda pues no con una duda, sino con el comentario que pues dijeron Mateo y también lo dijo Juan Diego en un momento creo, y es que sí, o sea, como tal, dicen que pues el Estado colombiano no le da ayuda a sus emprendedores, que pues deciden exportar, perdón, a sus exportadores, y pues realmente muchas veces no conocen este tipo de ayudas porque digamos están pues sí, entidades como ProColombia que realmente puede dar un muy buen acompañamiento cuando alguien, pues si alguna organización de acá decide pues abrirse al mundo internacional. Asimismo, el COMPES se encarga de desarrollar algunas políticas públicas como la Política Nacional de Emprendimiento COMPES 4011, que fue aprobada el 30 de noviembre, qué pena, del 2020, las cuales pues precisamente quieren hacer esto, ayudar a facilitar lo que es la entrada a este comercio internacional a las empresas nacionales. Asimismo, también el Banco Interamericano tiene diversas opciones para que sea más fácil la creación de redes, así que pues también hay que preguntarse si realmente pues las empresas pues están teniendo la oportunidad de llegar a conocer lo que son pues estas entidades y las distintas oportunidades que les pueden llegar a ofrecer. Gracias, María Alejandra. Se le otorga la palabra a Nicolás González. Digamos, para reducir como las dos cosas que menciona mi compañera Laura Pinto y María Alejandra, básicamente la corrupción, la falta de información, son factores, digamos, que llegan a interrumpir, digamos, como la exportación de estas personas. Y también me parece bastante importante en el contexto colombiano la violencia. En el mismo caso de Cosurca, mencionaba que, digamos, la violencia provocada por los cultivos ilícitos llegaba a provocar, pues sí, que los cultivadores se tengan que, digamos, ir a zonas, digamos, de ciudad, y más que todo, digamos, deben de buscarse alternativas. Un ejemplo, digamos, fue el café de calidad que se presentaba, aparte, digamos, de estas alternativas, tienen que ser alternativas de calidad. Bien sabemos que para la globalización es bastante necesario que haya una diferenciación de los productos. Para esta diferenciación de los productos, pues claramente debe haber como una ayuda por parte del Estado, por parte de inversiones extranjeras, pero ante la falta, digamos, de desinformación, de corrupción y de violencia, pues todos estos aspectos no se pueden llevar a cabo. Entonces, digamos, básicamente, reducir dicha violencia me parece, en opinión, como un trabajo del Estado. Este debe velar por la seguridad de sus ciudadanos. Digamos, sin embargo, pues esto no es que pase mucho en Latinoamérica. Bien sabemos que en Colombia, pues, asesinan a líderes sociales a cada rato. Entonces, básicamente, hace que estas personas no quieran involucrarse en estos aspectos, llegando a disminuir el porcentaje de personas que trabajan, digamos, en estos sectores, llegando a reducir las exportaciones, llegando a reducir la productividad, y todo ello conlleva a la reducción pues, de la economía colombiana. Básicamente, esto también, digamos, se puede llegar a resolver o ayudar en otro aspecto, con lo que me refiero, digamos, a la economía colombiana, en que en tecnologías, como mencionaba mi compañero Mateo, las tecnologías, digamos, de otros países son bastante competitivas. Colombia se tiene que llegar a desarrollar en este aspecto. ¿Por qué? Porque, digamos, a diferencia, digamos, de países del sudeste asiático, que durante el siglo pasado llegaron a, digamos, a desarrollarse muchísimo mejor que los países de Latinoamérica, hasta ahorita nos estamos empezando a involucrar, digamos, en estos aspectos. Un ejemplo claro, digamos, para Colombia y para Bogotá es la implementación de el Centro de Investigación y Ciencia que se está empezando a crear, digamos, en Corferias, en la ciudad de Bogotá. Esto puede ser un inicio para, digamos, todo el tema de ciencia y tecnología, más sin embargo, digamos, tiene que tener en cuenta cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las personas. Como mencioné, digamos, en mi anterior intervención, se tiene que tener en cuenta, digamos, a la población vulnerable. Una población vulnerable puede ser claramente los jóvenes. Los jóvenes hoy en día que, digamos, tienen todo el tema de la tecnología en su mente, que quieren fomentar esto, que quieren ayudar a la productividad, pero si el Estado no colabora con esto, pues básicamente no se van a dar las ayudas necesarias, al igual que como ocurrió con el caso de Cosurca, en donde si bien se daban como digamos implementaciones por parte del comercio justo, pues habían otras cosas, como mencionó mi compañera Laura, yo y Alejandra y yo, bloquean todo este camino a la exportación, digamos, de los productos. Gracias, Nicolás. Se le otorga la palabra a María Alejandra Castro. Bueno, según el DANE, en Colombia hay más de 23 millones de personas trabajando en el sector agricultor. La mayoría lo hace de manera informal.
Por ende, pues creo que el comercio justo les ofrecería un pago justo a los productores y también toma en consideración el principio de igual remuneración por igual trabajo, tanto a mujeres como a hombres, buscando así también la igualdad de género. También se haría el respeto de las normas de trabajo infantil y la explotación laboral, ya que las organizaciones de comercio justos respetan los derechos del niño. En suma, se adquiere un compromiso a la equidad de género, a la no discriminación y a la libertad de asociación. Las organizaciones de comercio no discriminan en los procesos de contratación, remuneración, la jubilación por raza, la nacionalidad, religión, orientación, afiliación, entre otras, ya que el comercio justo persigue maximizar el impacto en el desarrollo de capacidades por medio de las familias productoras, ya que estas organizaciones importadoras participan en el proceso de desarrollo de conocimientos y capacidades de los productores y pues toda la cadena de comercio que esta conlleva. También es importante resaltar la promoción, ya que las organizaciones generan conciencia sobre el comercio justo y también sobre la posibilidad de una mayor justicia en el comercio mundial, ya que si esto se viraliza, pues los clientes, al tener esta información sobre las organizaciones, sus productos y también las condiciones en las que son fabricados, respetando pues siempre los códigos éticos, se promoverá activamente pues las mejores prácticas medioambientales que hemos nombrado en el debate y la aplicación de métodos de producción responsables. También para contemplar el uso de materias primas sostenibles, la gestión de los residuos, la agricultura ecológica y la sostenibilidad. Gracias, María Alejandra. Se le da la palabra a Juan Diego Benavides. Y bueno, tomando todos estos puntos en cuenta, para poder en verdad promover el comercio justo y para también como que validar el que se aproveche y se promocione este tipo de prácticas, también hay que mirar que en verdad la mayor deficiencia que tiene la globalización es la transferencia, la corrupción, como ya se había dicho, y la competencia desleal que hay. Entonces, en verdad, lo que más se toca como que retocar es en un proceso largo de ideologías de que en verdad se haga una competencia sana entre todos los exportadores del mundo con cada uno de sus productos, no solo con el café, no solo con frutas, no solo con flores, digamos que en el caso colombiano, que es lo que más se da a promover, sino que de verdad no se pisen la cola unos a los otros, sino que de verdad se encuentre una competencia sana entre todos, porque es que no solo pasa con que exportamos y mantenemos todos nuestros certificados y mantenemos nuestros superproductos de calidad, pero para poder tener esos productos de calidad nosotros carecemos de tecnologías como maquinaria y todo eso que no podemos desarrollar acá en Colombia, sino que traemos del exterior y ponen unas cuotas y ponen unas restricciones a cuánto podemos traer de esas maquinarias, a cuánto podemos manejar cierto tipo de información de tecnología. Y eso es lo que toca en verdad promover, como lo dicen en la situación principal, que es que se necesita que los distintos actores involucrados reconsideren sus intereses y posiciones e interacciones. Siempre buscar que todos nos podamos beneficiar de una manera equitativa. Gracias, Juan Diego. Se le da la palabra pues, a quien habla, Mateo Cepeda. Bueno, yo quería traer a punto, pues a colación algo importante, que es lo que tocó como Laura y María Alejandra, que es la corrupción. Pues digamos que Alejandra dijo como que siempre pasaba y que como que tocaba aguantársela, pero pues no me parece, porque digamos que lo que muchas veces pasa es que se les da un presupuesto inicial a los altos poderes, que pues es el Estado, y básicamente es ellos el que maneja ese dinero para que llegue a esta población pues vulnerable de pobreza y eso. Y lo que hace el Estado es que pues es jerárquico y a medida que baja en esa jerarquía, cada uno va cogiendo su pedazo y hablamos que digamos de un 100% que había iniciado en la cabeza, las personas más afectadas les llega a un, no sé, un 20-25%, basándome, no sé, digamos en lo que pasó con el cartel del SIDA, que básicamente es como una plata que daba el Estado a las personas que padecían enfermedades y lo que hacían es que generaban, es que somos muy mañosos, la verdad, generaban casos falsos o falsos positivos con el fin de coger la plata de ellos y eran personas que nunca existían, entonces ponían María Eugenia 1, María Eugenia 2, María Eugenia 3 con el fin de guardarse esa plata. Entonces pienso que también es un punto muy importante tocarlo y no dejar como que simplemente pase hecho, sino atacarlo principalmente. Y ya para cerrar, digamos, lo que hablábamos de lo del comercio justo y un poco lo que tocaba Juan Diego, es que pues yo creo que todos estamos de acuerdo
en que en nuestro caso, que los países pobres de capital utilizan cuando pueden técnicas intensivas en capital, ya que sus empresas no podrán en caso contrario defenderse de la competencia internacional, pues su propia competitividad es insuficiente a menos que se encuentren muy protegidas por los aspectos que mencionaba Juan Diego, que son específicamente, pues básicamente tres, que eran los que tocaban la lectura, que son los aranceles, las restricciones y otros permisos disuasivos de importación, con el fin de que pues, no se arraigue el comercio. Y a manera de conclusión, encontramos que la apertura puede favorecer el crecimiento y al hacerlo, si bien contribuye a la reducción de pobreza, pero para que esto sea eficaz y mantenga la cohesión social, es decir, la consolide, se debe llevar a cabo de acuerdo con las modalidades que tienen poco que ver con el libre comercio. Es decir, sí hacer comercio y demás, pero no dejarlo como lo que ellos quieran, sino entre nosotros como poner esas barreras sin que afecte demasiado a los países subdesarrollados. Y continuamos y le damos la palabra a Laura Pinto. Bueno, yo quiero añadir algo a lo que dijo Juan Diego, y es que si bien él se está concentrando en la oferta y en cómo debemos solucionar todo en los factores de la oferta, también creo que es importante resaltar como el punto de la demanda, en cuanto que también debemos tener en cuenta a los consumidores y tener en cuenta que ellos también toman decisiones en cuanto al comercio justo, ya que si tenemos una ciudad una comunidad completamente consumista, pues también esto va a afectar a que el comercio justo no se pueda dar. Tenemos también que atacar, digamos, a los consumidores en cierta parte con educación y con una conciencia también responsable y sostenible para que el comercio justo también pueda como subir y tener más poder sobre cualquier otro tipo de comercio. Gracias, Laura. Le damos la palabra a Nicolás González. Digamos, respondiéndole a usted, Mateo, acerca, digamos, como de los ingresos que se le dan, digamos, a los entes públicos, a las personas, en donde, digamos, estos llegan a gastar, digamos, a veces, a finales de año, digamos, tienen un monto y deciden gastar para que el siguiente año les entreguen como los mismos ingresos o el mismo valor. Se deben tener, digamos, diversos, ¿cómo decirlo?, como entidades que regulen esto, ya que esto genera, pues, digamos, como que no sea un comercio justo, en el sentido en el que, digamos, gastan el dinero que no es necesario a fin de año, cuando debería gastarse, digamos, durante todo el transcurso, en mejorar, digamos, vías, en mejorar educación, en mejorar todo lo que hemos mencionado y todo lo que, digamos, trataba el texto de COSURCA, con las, digamos, con las zonas rurales o ya sea, digamos, en ciudades. Entonces, digamos, como tener regulaciones en este aspecto, en donde se identifique en qué se gastan estas cosas, si a final de mes de diciembre, a final de año es cuando, digamos, se gastan más en cosas innecesarias solo por querer gastar para que el siguiente año les entreguen como el mismo valor. Digamos, siento que esto a la hora, digamos, de expresarse o mostrarse, digamos, a los países internacionales, hacen que pierdan confianza y con esto perdemos inversión extranjera, básicamente porque nos ven como un país corrupto, un país donde nos robamos la plata, un país donde no invertimos en aspectos que son verdaderamente necesarios. Entonces esto hace que, digamos, no queramos, o bueno, los países extranjeros no quieran invertir en nosotros, dada, digamos, a las mañas que tenemos, tal como dijo Mateo, porque somos bien mañosos en el gasto del dinero, en que lo que nos beneficie, y básicamente tenemos que tener en cuenta en que va a haber como una colaboración o una, como dijo mi compañero Juan Diego, digamos, como una competitividad equitativa, y digamos, esto se puede llegar a relacionar con que debe, digamos, fortalecerse o promoverse el fortalecimiento organizacional. Esto lo tocaba el caso, en donde, digamos, pues sí, las entidades tengan en común, digamos, como estos aspectos de no ser corruptos, básicamente, ya sean entidades públicas o entidades privadas, pero todo esto para fomentar la economía, pues, nacional. Listo. Gracias, Nicolás. María Alejandra Castro. Bueno, para concluir, el comercio justo surge como una alternativa más de consumo responsable. Es una opción de consumo que cuando se elige permite el optar por una economía más humana, como todos lo hemos dicho, y también permite un desarrollo sostenible de las personas que están al otro lado de la cadena de suministro de un producto, como lo son los agricultores.
Todos podemos colaborar para construir un mundo mejor con un pequeño gesto, optando por unos productos en lugar de otros, los cuales no promuevan la explotación infantil, discriminación de género o donde se respete el medio ambiente donde ha sido producido, cultivado el producto. Así que, pues si queremos hacer el verdadero cambio, pues esta es una posible alternativa para generar igualdad y equidad social. Gracias. María Alejandra Valderrama, tienes la palabra. Sí, pues también ya para ir entonces cerrando, igualmente volver a precisar que de todas formas, en el caso pues de Cosurca, pues básicamente este comercio justo, aterrizándolo como más a un contexto real, pues limitó la intervención de élites locales y de los intermediarios campesinos, o sea, sobre los campesinos, mejor dicho, o sea, como tal les permitió quitarse como a un intermediario y ellos mismos aprendieron a copiar, pesar, entregar y vender su producto. También los empoderó, les permitió moverse en ámbitos de acción que antes pues realmente eran muy limitados. También los permitió enfrentarse a mercados especiales y clientes internacionales. También, pues, obviamente les ayudó a tener más ingresos con la prima que otorga este servicio. Este servicio no, sino pues esta certificación. Y pues sí, realmente decir que pues la globalización obviamente siempre va a tener sus pros y sus contras, pero pues la gracia es que obviamente toda la comunidad, pues en primer lugar, ayude con el tema de la educación y de la ética para que no se promueva lo que es la corrupción. También que haya bastante regulación. Obviamente no todos los países son iguales, como sabemos los países pues más pequeños que estamos en vía de desarrollo nos cuesta más llegar a ser competitivos por causas como el proteccionismo que se le ha dado a un país, o pues bueno, también influyen mucho ya lo que es la política, ¿no? Pero pues bueno, pues desde mi punto de vista, no sé si alguno más va a agregar algo. Bueno, pues nada, digamos que para finalizar tenemos dos aspectos. El primero, pues que el caso fue enriquecedor para todos, yo creo, porque nos llevó a mirar no solo aspectos financieros, sino también sociales y ver un poco más la ética y demás. Entonces digamos que fuimos más allá, lo cual me hace sentir orgulloso. Parezco político, la verdad, pero bueno. Bueno, y Nicolás, para cerrar, y finalmente les mostraremos la imagen enriquecida acompañada pues de un corto, pues de una corta descripción. No, yo digamos básicamente también mencionar como que bastante enriquecedor en el sentido en el que también, digamos, tomamos aspectos desde lo agro hasta hasta la innovación, hasta todo el tema tecnológico. Son aspectos que, digamos, Colombia debe tener en serio muy en cuenta. Si bien, digamos, ahorita toda la tecnología está teniendo como un furor más en Colombia, como mencioné, digamos, a comparación de, digamos, países del sudeste asiático o Europa que claramente nos llevan, tampoco dejar de un lado todo el tema agro, porque también se tiene que tener en cuenta esta comunidad, en el sentido en el que también ayudan demasiado en el crecimiento ¿de qué? De la economía colombiana. Entonces, eso. Listo, perfecto. Entonces daremos a colación a la imagen enriquecida acompañada pues de una breve descripción. Entonces, 2 segundos. Listo. Entonces tiene la palabra pues Laura y pues María Alejandra. Bueno, aquí en la imagen lo que quisimos mostrar fue el centro, representa la globalización y quisimos mostrar los pros y los contras. En los contras tenemos básicamente como el daño ambiental en la parte de arriba. Después tenemos la desigualdad, la pobreza, eh, la pérdida de cultura y pues como más o menos la invasión extranjera en todos los países. Y bueno, por el otro lado, es el lado pues ya de los beneficios que nos puede llegar a dar lo que es pues la globalización. Entonces tenemos que obviamente se caen las barreras, las fronteras económicas, hay libre flujo de capitales, tenemos más posibilidad de llegar a otras divisas. Asimismo, también se da un intercambio cultural al tiempo que pues se da una extensión en la comunicación, que es una oportunidad para crear redes, para formar asociatividad entre pues los países y tener pues varios aliados. También es una oportunidad pues, para pues extender lo que son los derechos humanos.
Quisimos también ahí mostrar el símbolo del Fair Trade abajo, que pues fue como la organización y pues la certificación frente a la cual pues rodó todo el debate también. Y pues sí, decir que realmente la globalización también puede llegar a tener muchas ventajas, pero pues hay que manejar muy bien para que pues se puedan adaptar, como en el caso que examinamos. Nada, pues listo, eso sería todo y pues gracias por su atención. Hagan así, chao.